Un saludo muy cordial a ustedes, estudiantes, en su preparación para los exámenes del CENDEIS. Voy a darles un resumen sobre el tema de inmunización, inmunización activa y pasiva, de manera que les pueda servir para la preparación de este examen. Bueno, la inmunización la podemos dividir en dos grandes tipos, la activa y la pasiva. Activa es el proceso mediante el cual el propio organismo de la persona es el que sintetiza sus defensas, su respuesta inmune, el producto de un estímulo antigénico. Y la inmunización activa puede ocurrir de manera natural cuando hay una infección o de manera artificial mediante la vacunación, que ha sido una de las intervenciones más exitosas en la salud pública. Por otra parte, la inmunización pasiva consiste en la administración de manera pasiva de anticuerpos producidos por otra persona, por un animal o producidos mediante tecnología de ADN recombinante o por anticuerpos monoclonales. De manera que el organismo recibe ya esos anticuerpos formados y con ello se protege de infecciones. Y también esa inmunización pasiva puede ocurrir de manera natural, como es el paso de anticuerpos por la placenta o por la leche materna, y de manera artificial, que es la seroterapia. Vamos a empezar hablando de la inmunización activa. La vacunación, que es el ejemplo más típico de inmunización activa, ha sido uno de los desarrollos más de mayor impacto en la historia de la medicina. Ustedes ven ahí las curvas de mortalidad, el número de casos, perdón, de 4 enfermedades virales muy importantes, la poliomielitis, sarampión, rubiola y parotiditis, como a raíz de la vacunación, la introducción de la vacunación, la incidencia de esas enfermedades ha disminuido notablemente. Y uno de los casos más notorios es el caso de la viruela, eh, para lo cual existió una vacuna y una enfermedad que fue erradicada, declarada erradicada por la OMS en 1979. Las vacunas, ¿qué características tienen que tener? Tienen que ser eficaces, ¿verdad? Tienen que inducir el tipo de inmunidad adecuado y deben generar memoria inmunológica. Tienen que ser seguras, que tengan mínimos efectos adversos. Tienen que ser estables, es decir, que resistan las condiciones ambientales, que no se deterioren en condiciones de almacenamiento. Tienen que ser accesibles, si no pueden ser muy caras, tienen que ser accesibles a los sistemas de salud de los países, sobre todo del sur global y de todo el mundo en general. De manera que esas son características que tienen que tener las vacunas. ¿Qué es lo que logramos con la vacunación? Bueno, lo que logramos es generar una respuesta inmune primaria al exponer el organismo a contacto con un fragmento o un microorganismo atenuado o inactivado. De esa manera se genera una respuesta primaria y se generan células de memoria. De manera que cuando este organismo se exponga a el virus o la bacteria o el microorganismo de manera natural, ya se desarrolla una respuesta secundaria que es de mayor intensidad y más rápida. De manera que eso es el objetivo de las vacunas. ¿Cuáles son los principales tipos de vacunas con que contamos en el ámbito de la salud pública? Bueno, lo primero serían vacunas que constan de microorganismos enteros. Y aquí podemos tener un ejemplo de que era la vacuna de eh, la vacuna que utiliza organismos naturales, es decir, organismos que no estén alterados, ¿verdad? Y eso es el caso del virus de la viruela, ¿verdad? Donde se inyectaba el virus nativo de la viruela bovina a las personas. Pero eso casi no se utiliza, ¿verdad? Administrar un microorganismo así natural, pues tiene muchos riesgos en términos de la seguridad. La segunda posibilidad es que se administren microorganismos atenuados, o sea, el microorganismo no se mata, pero se le reduce su virulencia, de manera que genera una respuesta inmune, pero no genera la enfermedad. Y la tercera opción es utilizar microorganismos inactivados, o sea, microorganismos muertos. Entonces, tienen toda su estructura antigénica,
pero no se pueden reproducir en el organismo. Y hay vacunas de tipo atenuado y vacunas de tipo inactivo. El otro tipo de vacunas con las que se cuenta son aquellas consistentes en fragmentos o toxinas de microorganismos, los famosos toxoides, ¿verdad? Entonces aquí no se trata del microorganismo entero, sino de fragmentos específicos o toxinas de microorganismos. Y luego existe toda una gama de alternativas más recientes de vacunas constituidas por vectores virales, como una de las vacunas para COVID-19, o vacunas de ARN o vacunas de ADN, que son desarrollos más recientes y que tuvieron un desarrollo especial, especialmente fuerte en el caso de la pandemia de COVID-19. Entonces ahí vemos algunos ejemplos de microorganismos atenuados, naturales, el toxoide tetánico, la vacuna de hepatitis B, que es una vacuna que consiste en una proteína recombinante de la superficie del virus, y las vacunas de vectores virales o de ARN o vacunas de ADN. Pues hay una amplia gama de posibilidades en las vacunas con las que contamos hoy día. Ejemplos de vacunas atenuadas, bueno, la famosa vacuna de poliomielitis de Albert Sabin, la vacuna oral de la polio, la triple vacuna vírica, sarampión, rubiola y parotiditis, una vacuna de hepatitis A, la vacuna de fiebre amarilla y la vacuna de tuberculosis, la BCG, que se pone a los recién nacidos. Y en cuanto a vacunas inactivadas, algunos ejemplos son la vacuna de la polio, de Salk, la vacuna que es inyectada, la primera que se desarrolló para la polio, la vacuna de la rabia, la vacuna de la influenza, que se varía cada año, y luego vacunas bacterianas como la de tosferina, cólera o fiebre tifoidea. Pues hay tanto vacunas activadas como inactivadas como atenuadas. ¿Cómo podemos comparar las ventajas, pros y contras de vacunas atenuadas versus inactivadas? Las vacunas atenuadas requieren menor dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque el microorganismo está vivo, aunque atenuado, y se reproduce en nuestro organismo. Entonces, con un inóculo inicial de la vacuna, esos microorganismos se reproducen y, por lo tanto, hay un mayor estímulo al sistema inmune. Sin embargo, las atenuadas tienen menos estabilidad. Es decir, por ser un microorganismo vivo, no puede resistir alteraciones en el ambiente muy grandes. Si se rompe, por ejemplo, la cadena de frío o así, la vacuna se puede dañar. Las vacunas atenuadas tienen una ventaja, que es que generan inmunidad celular y humoral, ¿verdad? Porque al estar atenuadas, al estar vivo el microorganismo, pueden ingresar al citoplasma de una célula, ser degradadas por el sistema proteasomal de las células y ser presentadas en el contexto de MHC clase 1. De manera que puede generar una respuesta celular y también, por supuesto, una respuesta humoral. Y una desventaja de las vacunas atenuadas es que en teoría podrían revertir a la forma virulenta, sobre todo si la atenuación se basa en la mutación de unos pocos pares de bases. Las vacunas inactivadas, por el contrario, requieren una mayor cantidad de dosis de refuerzo porque no se replican en el organismo, pero tienen mayor estabilidad. Generan una inmunidad principalmente humoral. En algunas enfermedades eso no es un problema y no revierte a forma virulenta, puesto que los organismos están inactivos. Bien, aparte de las vacunas constituidas por microorganismos enteros, atenuados o inactivados, tenemos vacunas basadas en toxoides. ¿En qué consisten estas vacunas? Bueno, son microorganismos, bacterias, cuya toxicidad depende de, cuya virulencia depende de la acción de exotoxinas. El caso típico es el tétano, la difteria y la gangrena gaseosa, ¿verdad? Que tienen exotoxinas muy potentes. Entonces aquí lo que se hace es que se purifican esas toxinas y se les da un tratamiento químico, por ejemplo, con formalina, para inactivar las toxinas, pero mantienen su inmunogenicidad. Eso es lo que se llama toxoide. Un toxoide es una toxina que ha sido modificada químicamente, pero que mantiene su inmunogenicidad y por lo tanto se utiliza para la prevención del tétano, de la difteria, de la gangrena gaseosa y de otras enfermedades cuya patogénesis se basa en la acción de toxinas. Luego hay otras vacunas que están constituidas por fragmentos microbianos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vacuna llamada de meningitis contra hemófilos influenza está constituida por
polisacáridos capsulares a los cuales se acoplan proteínas portadoras. Pues aquí lo que hacemos es purificar los polisacáridos capsulares, que son muy importantes, puesto que son los que se encargan de impedir la fagocitosis. También en esa línea tenemos la vacuna contra neumococo y contra Neisseria meningitidis. Aquí lo que se logra es una inmunidad fundamentalmente humoral. Otro ejemplo de vacuna constituida por un fragmento de un microorganismo es la vacuna de la hepatitis B, una vacuna de uso universal que se basa en la administración del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, el cual se clona en una levadura y esta expresa de este antígeno y de esa manera se constituye esta vacuna. Hay una serie de vacunas basadas en la administración de polisacáridos bacterianos. Aquí ocurre un evento o un hecho interesante desde el punto de vista inmunológico, que es que estos polisacáridos, como ustedes saben, no despierta una respuesta T dependiente. Su respuesta inmunológica es T independiente. Por lo tanto, no generan una memoria inmunológica y no se genera el switch de inmunoglobulinas a inmunoglobulinas G. Esto es un problema, obviamente. Genera inmunidad, pero eso no es una inmunidad tan fuerte. Entonces, la solución para este problema es conjugar estos polisacáridos bacterianos con un antígeno proteico, como habíamos hablado en el caso de la vacuna de hemófilos influenza. Y ese recurso existe para las vacunas centradas en los polisacáridos bacterianos. Existe también la posibilidad, como hemos estado hablando, de utilizar antígenos sintéticos. Puede tratarse de péptidos sintéticos basados en los epitopos B y T de determinados antígenos o la expresión de antígenos clonados en bacterias o levaduras. El caso que ya comentamos es el de la hepatitis B, ¿verdad? Que se clona en una levadura y a partir de ahí se producen en tanques de fermentación grandes cantidades del antígeno de superficie, que es el que constituye la vacuna de hepatitis B. Otro recurso muy interesante que hubo una concreción práctica ahora en la vacuna una de las vacunas para COVID-19 es las llamadas vacunas que utilizan vectores. Es decir, aquí lo que se hace es que se toman microorganismos que tienen un genoma muy grande, por ejemplo, el virus de la vaccinia o el virus Canary Pox o adenovirus o salmonella o la vacuna de BCG, y se le inserta una porción de ADN que codifica para un antígeno de otro microorganismo contra el cual nos interesa producir una inmunidad. Entonces, aquí tendríamos el genoma de este microorganismo al cual se le inserta el gen o los genes para determinados antígenos. Y de esa manera se inyectan estos microorganismos y se replican, produciendo, sintetizando ya en el cuerpo nuestro ese antígeno que fue clonado. Y un ejemplo característico de eso fue la famosa vacuna de Oxford AstraZeneca para COVID-19, que utilizó un adenovirus de vector y un segmento de ADN que codificaba para la proteína S del virus de SARS-CoV-2. Entonces, este vector penetra las células y ahí se sintetiza la proteína S que sirve para generar una respuesta inmune. También existe la opción de vacunas de ADN. Vean que hay una diferencia entre vacunas vectoriales y vacunas de ADN. Vacunas vectoriales lo que hacemos es que introducimos el gen en un vector y se inyecta el vector en el organismo. Las vacunas de ADN consisten en que se inyecta directamente el ADN. Plásmidos con la secuencia de un determinado antígeno se inyectan directamente en el organismo. Esas inyecciones se efectúan generalmente en músculo o en piel y entonces ese ADN se incorpora a las células y se inicia la síntesis del antígeno que es codificado por ese ADN. A veces se inyecta el ADN solo, a veces se cubren con partículas de oro y se inyecta con una pistola llamada gene gun. Y esto favorece los dos tipos de inmunidad.
Se dice que puede haber problemas de tolerancia y en realidad no existe en el universo de las vacunas ampliamente utilizadas en medicina humana, no existe una vacuna que sea de ADN de amplio uso. El otro tipo de vacuna que conocemos muy bien, porque es la vacuna contra COVID-19 que se utilizó y se utiliza en Costa Rica, son las vacunas de ARN, ¿verdad? En cuyo caso lo que se hace es que se tiene el ARN mensajero que codifica en este caso por la proteína S, por la proteína Spike del virus SARS-CoV-2. Ese ARN se incluye dentro de una cubierta lipídica y se inyecta en el organismo. De manera que esas vesículas penetran las células y el ARN entonces dirige la síntesis de la proteína S que estimula la respuesta inmune contra esa proteína y por lo tanto protege contra la infección. Esquemas de vacunación en Costa Rica, aquí les coloco algunos, no voy a entrar en detalle, ustedes lo pueden revisar, ¿verdad? La BCG, la hepatitis B, hemófilus, DPT, poliomielitis, triple vírica, difteria y tétano. Hay esquemas bien establecidos por parte del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguros Sociales. Lo mismo que la influenza. Y también tenemos vacunas de uso en adultos en diferentes recomendaciones y en diferentes esquemas. Creo que les dejo esa información ahí pues para que la tengan. Vacunas de uso más reciente, ¿verdad? Bueno, hablamos por supuesto de las vacunas de SARS-CoV-2, que son muy recientes, pero la vacuna de papiloma es una vacuna muy importante, una vacuna constituida por pseudocápsides. Se sintetiza de manera recombinante un antígeno de la cápside del virus de papiloma, el cual se ensambla espontáneamente sin tener ácido nucleico en su interior, y esa preparación es inyectada y genera una respuesta protectora que previene contra el cáncer de cervix. Es una vacuna de gran impacto a nivel de salud pública mundial. Y luego todo el abanico de posibilidades que tenemos de vacunas de COVID, ¿verdad? Empezando por los vectores virales, la vacuna de AstraZeneca y Oxford, vacunas de ADN que no tuvieron mayor desarrollo o impacto, las vacunas de ARN que sí fueron muy importantes, vacunas constituidas por proteínas, algunas de las vacunas desarrolladas en Cuba tienen estas características, y luego vacunas constituidas por organismos muertos o atenuados que también se utilizaron en algunos países. Repito, como vimos al principio, que las vacunas tienen que tener eficacia y seguridad, o sea, tienen que inducir el tipo de inmunidad adecuado para las características del agente infeccioso particular. Tienen que ser estables durante el periodo de almacenamiento, es decir, se debe garantizar lo que se llama cadena de frío. Cadena de frío es garantizar condiciones de almacenamiento que oscilen entre 3 y 8 grados centígrados, de manera que el producto esté mantenido mediante esa temperatura y no se deteriore por condiciones ambientales. También tienen que ser obviamente suficientemente inmunogénicas y deben ser seguras, por supuesto. Las vacunas, como cualquier esquema de inmunización a nivel experimental o clínico, necesitan ser ayudadas, digámoslo así, por el uso de adyuvantes o coadyuvantes. Estos adyuvantes regulan la liberación del antígeno, que se llama un efecto de POT, o estimulan la liberación de citoquinas, induciendo una respuesta inmune mayor. O sea que gracias a los adyuvantes se logra una respuesta inmune adecuada. Experimentalmente se ha utilizado durante mucho tiempo el coadyuvante de Freud, sin embargo ese adyuvante no es aceptado para uso en humanos por su toxicidad, ¿verdad? Es un adyuvante excelente, pero no se puede utilizar en seres humanos. Entonces lo que más se utiliza es el hidróxido de aluminio, las sales de hidróxido de aluminio, también liposomas y microcápsulas, y son aceptadas por la FDA, la Food and Drug Administration, las sales de aluminio, y una serie de preparados más novedosos como emulsiones de aceite en agua y escualeno o agonistas de los Toll-like receptors 4, por ejemplo el monofosforil lípido A. De manera que hay toda una línea de investigación muy amplia de adyuvantes para mejorar la respuesta inmune de las vacunas. Bien, concluimos entonces ahí el tema de las vacunas y voy a proceder ahora con el segundo tema, que es el tema de los sueros.
o la inmunización pasiva. Entonces, repetimos que la inmunización pasiva consiste en que se administran preparados de anticuerpos ya formados. O sea, no es el organismo que recibe el beneficio el que sintetiza los anticuerpos. Los anticuerpos fueron sintetizados en otro ser vivo, en un ser humano, en un animal, en células en cultivo o mediante anticuerpos de tipo recombinante. Y son esos los que se administran. Y recuerden, pues, que hay dos tipos de inmunización pasiva, ¿verdad? La natural, caracterizado por paso de anticuerpos a través de placenta o de leche materna, que es obviamente muy importante, y la artificial, que vamos a dividir en dos. La administración de preparados amplios de gamma globulinas, inmunoglobulinas, sin una especificidad definida, es lo que se llama la gamma globulina, o preparados de anticuerpos contra determinados antígenos. Vamos a empezar hablando del uso de gamma globulinas porque es muy importante en la salud pública. Estas preparaciones de gamma globulina consisten en pools que se obtienen de miles de donadores, a veces 10.000, a veces 20.000. Son empresas muy grandes las que hacen este tipo de inmunoglobulinas. Entonces, a partir de esos pools, se purifican las inmunoglobulinas, de manera que ahí no importa la especificidad, son inmunoglobulinas en general, contra múltiples especificidades. Y eso es lo que se llama gamma globulinas. Fueron utilizadas inicialmente para tratar inmunodeficiencias, sobre todo inmunodeficiencias de anticuerpos. Pero luego con el tiempo se vio que estas preparaciones también pueden ser eficaces en el tratamiento de determinadas enfermedades inflamatorias y autoinmunes. El método que se utiliza a nivel mundial para producir estas inmunoglobulinas se denomina método de Kohn, porque fue desarrollada por el investigador Edwin Kohn en los años 40. Y es un método complejo que se basa en precipitaciones del plasma sanguíneo con etanol, variaciones de temperatura y variaciones de pH. Entonces, mediante ese juego de concentraciones de etanol, temperatura y pH, se logran purificar las inmunoglobulinas. Esa tecnología ha sido mejorada y enriquecida posteriormente, pero básicamente consiste en ese esquema. Entonces, se toman los pools de plasma, se agrega etanol a cierto pH y a cierta temperatura y se obtiene una preparación de inmunoglobulinas. Inicialmente, por el hecho de que no eran preparaciones muy puras, estas inmunoglobulinas se utilizaban solo mediante inyección intramuscular, pero eso hace esa inyección poco eficiente, que la cantidad de inmunoglobulina que se puede inyectar es limitada. Entonces, eso se hacía porque daba reacciones adversas si se inyectaban por la ruta intravenosa. Eso motivó entonces que se desarrollaran métodos adicionales al método de Kohn, como por ejemplo cromatografía de intercambio iónico, tratamiento con pH ácido a 4, pepsinización leve, uso de solvente detergente, uso de propiolactona e incluso pasteurización. Con este tipo de métodos se logran dos cosas. En primer lugar, tener una preparación mucho más pura de inmunoglobulinas, de manera que se puedan administrar por la vía intravenosa. Y por otro lado, los tratamientos de solvente detergente, propiolactona y pasteurización eliminan el riesgo de virus, que es un riesgo muy grande cuando se parte de donaciones de 30.000 o más personas. Entonces, gracias a esos desarrollos, las inmunoglobulinas que se producen se llaman IVIG, Intravenous Immunoglobulin, inmunoglobulinas de uso intravenoso. Es decir, tienen la pureza suficiente y la seguridad suficiente para ser utilizadas por la vía intravenosa. Tienen menos agregados proteicos, que son los que causan las reacciones adversas. Dan menos reacciones adversas, por lo tanto. Dan mayor seguridad, y dan mayor seguridad viral, puesto que esos tratamientos eliminan la contaminación viral.
Entonces, la seguridad viral es un tema muy importante en las inmunoglobulinas de uso intravenoso y hay una gran regulación en ese sentido, puesto que se vio a lo largo de la historia que había un riesgo de contaminación con virus como hepatitis B, HIV, hepatitis C y parvovirus, entre otros. Entonces es necesario garantizar que estos virus van a ser eliminados de las preparaciones. Y eso se logra con pasos para asegurar la seguridad viral, como ya dijimos, solvente detergente, acidificación, propiolactona, pasteurización e incluso nanofiltración, que es un tipo de filtración que elimina partículas virales. Ahora es muy interesante que, aunque las preparaciones de IVIC, de inmunoglobulinas, se diseñaron y se utilizaron en primera instancia para las inmunodeficiencias, ¿verdad? Para niños que nacen con inmunodeficiencias, de una manera casual y casi con serendipia, se fue observando que ciertas enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como esas que les menciono ahí, inicialmente con la púrpura trombocitopénica idiopática, luego con síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, neuropatía motora multifocal, etcétera, había una mejoría en las manifestaciones clínicas de la enfermedad al utilizar inmunoglobulinas. Entonces, uno de los usos clínicos actuales de las inmunoglobulinas IVIG es en enfermedades de tipo autoinmune, vasculitis inflamatorias. Y los mecanismos que explican esa acción terapéutica de las inmunoglobulinas eh, son varios. En primer lugar, las inmunoglobulinas pueden bloquear los receptores para el FC en las células inmunes y en leucocitos. Es decir, estas anticuerpos que se administran con las IVIG se unen a los receptores FC e impiden que otros anticuerpos se unan. También las preparaciones de IVIG tienen anticuerpos anticitoquinas que tienen un efecto antiinflamatorio. Por otra parte, estas inmunoglobulinas también ejercen un control sobre los linfocitos T y B, inclusive induciendo apoptosis en linfocitos, por lo tanto reduciendo la respuesta inmune. Y también estas preparaciones de inmunoglobulinas tienen anticuerpos antidiotipo, que se unen y neutralizan los anticuerpos autoinmunes. Entonces, este conjunto de mecanismos explica por qué las IVIG pueden ser utilizadas para enfermedades de tipo autoinmune y vasculitis, enfermedades inflamatorias. Ahora bien, nos vamos a alejar de esas preparaciones de IVIG, que repito, son preparaciones generales de inmunoglobulinas, no tienen una especificidad particular. Son preparados de inmunoglobulinas a partir de plasma de muchas personas y por lo tanto tienen especificidad contra múltiples antígenos. Pero a lo largo del desarrollo de la inmunización pasiva ha sido importante producir inmunoglobulinas contra antígenos particulares. Y el ejemplo inicial, típico, fueron las llamadas antitoxinas heterólogas, es decir, antitoxinas o anticuerpos producidos en animales. Pues eso lo desarrollaron von Behring, Kitasato y otros colegas alemanes y franceses a fines del siglo XIX. Y los ejemplos típicos eran la antitoxina de tetánica, antitoxina difterica, suero antirrábico, un anticuerpo contra el digitalis y los sueros antiofídicos o antivenenos, que pueden ser o equinos u ovinos. Entonces aquí lo que se hace es que se inmuniza a un animal con el toxoide tetánico, con el toxoide diftérico, con el virus de la rabia o con venenos de serpiente. El animal produce anticuerpos contra esos antígenos y esos anticuerpos son utilizados como terapia de infecciones o de envenenamientos por mordeduras de serpiente o picaduras de arañas o de escorpiones. También, además de esos anticuerpos heterólogos producidos en animales, también existen preparaciones de anticuerpos homólogos, o sea, producidos en humanos. Es decir, a partir de personas donantes que tienen títulos muy altos contra la toxina tetánica, contra la rabia o contra hepatitis B, por ejemplo, o contra el factor RH, a partir de los plasmas de esas personas se purifican los anticuerpos y se tienen entonces preparados antitetánicos, antirrábicos, antihepatitis y el famoso ROGAM anti-RH que se usa en la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces aquí estamos hablando de anticuerpos homólogos, humanos. Y luego vino, a partir del desarrollo de César Milstein, el desarrollo de la tecnología de hibridomas
de anticuerpos monoclonales, la posibilidad de producir anticuerpos monoclonales contra múltiples antígenos. Aquí les pongo algunos de ellos, ¿verdad? Muchos de estos anticuerpos se utilizan en la clínica. Hay muchos anticuerpos monoclonales contra antígenos tumorales que se utilizan en terapia de cáncer, contra determinados marcadores de inflamación que se utilizan para prevención de rechazo de trasplantes, etcétera. Estos anticuerpos monoclonales inicialmente son producidos en ratones, por lo tanto son anticuerpos en realidad heterólogos. Es decir, su estructura es una estructura de anticuerpo de ratón. Esto tiene el problema de que va a despertar una reacción del sistema inmune de la persona que recibe el anticuerpo y esa reacción va a hacer que se disminuya la acción terapéutica de los anticuerpos del ratón. Entonces, mediante tecnología de ADN recombinante se ha buscado soluciones a este problema. Y un primer paso fue producir lo que se llama anticuerpos quiméricos, en el cual se mantiene la estructura del anticuerpo de ratón en las regiones variables, pero el resto de la molécula de inmunoglobulina es de origen humano. Entonces, con ese constructo se reduce la inmunogenicidad de estas preparaciones y por lo tanto las reacciones adversas. Y un paso posterior ya es la preparación de anticuerpos humanizados, en los cuales únicamente las regiones hipervariables, las regiones CDR de la inmunoglobulina son del ratón y el resto de la molécula es humana. De manera que estos anticuerpos son muy bien tolerados. Bueno, voy a referirme ahora a un ejemplo de inmunización pasiva muy importante para nosotros en Costa Rica, puesto que es el foco del trabajo del Instituto Clodomiro Picado, y son los antivenenos o sueros antiofídicos. Es el tratamiento que se utiliza para los envenenamientos por mordedura de serpiente. Y aquí básicamente lo que se hace es que se inyecta veneno de serpiente en caballos. Dependiendo del tipo de veneno que se inyecta, se produce un antiveneno particular. Entonces, por ejemplo, hay un antiveneno que se llama polivalente, que protege contra serpientes de la familia Viperidae, como la terciopelo, etc. Otro antiveneno se llama antiveneno anticoral, que protege contra la serpiente, el veneno de serpientes coral. Y también producimos un antiveneno de uso veterinario. De manera que lo que se logra es que se inmunizan los caballos y al cabo de un periodo de inmunización se obtiene una muestra de sangre del caballo, el cual se fracciona para purificar los anticuerpos. En el Instituto Clodomiro Picado se ha utilizado una tecnología desarrollada en el mismo instituto que consiste en la adición de ácido caprílico. Ustedes probaron esta técnica en el curso de inmunología general. Básicamente se toma el plasma hiperinmune de los caballos, se agrega ácido caprílico con pH ácido y esto precipita todas las proteínas, pero las inmunoglobulinas quedan en solución. Entonces, posteriormente lo que se hace es que se efectúa se separa el precipitado por filtración y luego el sobrenadante o el filtrado que tiene las inmunoglobulinas se somete a un proceso de ultrafiltración que elimine el ácido caprílico y moléculas pequeñas y entonces luego se formula el producto y tenemos finalmente un proceso de esterilización por filtración en membranas de 0.45 micrómetros. Se envasa el producto y se pasa luego a control de calidad. Entonces es una técnica relativamente sencilla que genera un producto muy puro de alta concentración de inmunoglobulinas y que ha resultado muy eficiente por su ventaja también económica de que tiene costos relativamente bajos. Esto sería el tema que quería presentarles. Espero que sea de utilidad para ustedes este repaso de vacunas y de inmunización pasiva y les deseo muchos éxitos y mucha suerte en estos exámenes que tienen que llevar adelante. Gusto haberlos saludado y muy buena suerte.